Desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranque en 3, en 2, en 1. Vámonos. Hola mi gente y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda David Servia. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. Dos economistas escriben una columna de opinión en el New York Times, cuestionando la estrategia actual hacia Venezuela y sugieren una alternativa. Pregunto, ¿esta es la solución para Venezuela? Lo debatimos. Vamos a poner esto por parte. Ya sabemos, Venezuela se encuentra sumida en una crisis sin precedentes y que puede entrar en un punto sin retorno, con efectos no solo para los venezolanos, sino también para toda la región. En este contexto, apareció en el New York Times una columna escrita por Francisco Rodríguez y Jeffrey Sachs. Son dos economistas y la titulan Un llamado urgente para el compromiso en Venezuela. ¿Qué proponen? Primero vamos con la estrategia actual que según ellos es peligrosa. Ellos la definen como el status quo, en este status quo lo definen como la estrategia el ganador se lleva todo. Dicen que lo que está haciendo Estados Unidos es buscar un cambio de régimen presionando a los militares venezolanos a tomar partido. Entonces, por tanto, tienes que o hay un cambio de régimen o hambruna. ¿Por qué esta estrategia? Maduro es ampliamente despreciado por la mayoría dentro y fuera de Venezuela, o sea, tiene una falta de apoyo popular muy alta. La crisis humanitaria es real y afecta a la región. China, Rusia y Cuba le falta interés, predisposición y medios para apoyar a su aliado. Los militares están a punto de cambiar de bando. Entonces, ¿cómo presionarían al cambio? Según esta estrategia, es reconocer a Guaidó como el gobierno legítimo de Venezuela, hay argumentos constitucionales que lo respaldarían, y otorgarle el control de los recursos económicos y también enviar asistencia humanitaria. Según ellos, esta estrategia de el ganador se lleva todo es muy riesgosa. Ellos dicen que es probable que el resultado sea una catástrofe económica y humanitaria de dimensiones nunca vistas en el hemisferio. Eso es lo que ellos dicen. ¿Por qué? Las fuerzas populares chavistas podrían aliarse con sus líderes pese a la hambruna. Dicen que China, Rusia y Cuba encontrarían los medios para defender sus propios intereses, entre ellos el petróleo, o para retrasar el cambio de régimen. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana puede dividirse a favor y en contra de Maduro. O sea que podría haber seguidores acérrimos a Maduro. Otros países podrían buscar otra opción. Los antecedentes de Estados Unidos de fomentar cambios de régimen es muy mediocre. ¿Cómo se llegaría a este escenario? Dice que al congelar el dinero que obtiene Venezuela por la venta de petróleo, la mayor fuente de ingresos del país, Estados Unidos está encendiendo la mecha. El espiral de violencia y caos podría comenzar de inmediato. Con este antecedente, vamos con Francisco Rodríguez, economista, jefe de Torino Economics, desde Nueva York y uno de los autores de la columna de opinión en el New York Times. Francisco, es un gusto tenerte en el programa. Saqué toda esta información de la misma columna de ustedes, entonces, ¿cuál es la solución que ustedes traen, esa alternativa? ¿Cuál es? Sí. Bueno, primero quisiera comenzar por decir que las estrategias de donde el ganador se lo lleva todo son unas estrategias que son muy buenas si uno gana y son muy malas si uno pierde. Y gran parte de lo que nosotros hemos vivido en Venezuela, y yo lo he vivido personalmente como venezolano a lo largo de los últimos 20 años, es que había muchos momentos en los que parecía que estábamos a punto de ganar. Yo puedo recordar el 2002, cuando Chávez fue brevemente derrocado, puedo recordar las protestas del 2017, pero después el que se impuso fue el chavismo y después las cosas terminaron peor. Y lo que nosotros nos estamos preguntando es, ¿cómo van a quedar las cosas en ese escenario? O sea, supongamos
que no ganamos, supongamos que perdemos esta confrontación donde el ganador se lo lleva todo, si ganamos está muy bien, pero si la perdemos Maduro se puede quedar con todo. Por lo tanto, nosotros analizamos la experiencia de otros países y hay una literatura muy extensa sobre las transiciones democráticas, porque hay que entender que en Venezuela hay una dictadura y nosotros tenemos que generar una transición hacia la democracia. Ahora, ¿qué te dice esta literatura? La literatura te dice que las transiciones a la democracia que funcionan usualmente son transiciones negociadas. Son transiciones donde el poder saliente no simplemente se va de uno. O sea, a veces eso pasa, pero hay guerras y son muy costosas. Lo que tiende a pasar en los casos exitosos, y nosotros citamos el caso de Polonia, es que hay un acuerdo de convivencia. Y por lo tanto nosotros planteamos varios pasos de ese acuerdo de convivencia. El primero y más urgente es un programa en el que a Venezuela se le permita exportar petróleo a cambio de importaciones de alimentos y medicinas. Esto se hizo en Irak, en Irán también, donde también se impusieron sanciones, hubo un mecanismo similar. Sin un mecanismo como esto, las sanciones petroleras que se adoptaron la semana pasada dejan esencialmente a Venezuela sin ingresos petroleros. Y esto hay que entenderlo bien. No solo es que Venezuela le deja de exportar a Estados Unidos, que le vende la mitad de su petróleo y ya no le puede exportar, sino que además las compañías de la India, incluso la misma China, como demuestra la experiencia iraní, podrían dejar de comprarle petróleo a Venezuela justamente por el miedo a las sanciones americanas. Entonces, ¿qué pasa en un país que se queda sin ingresos petroleros? Bueno, si esa amenaza es suficiente para sacar a Maduro, buenísimo. Yo sería uno de los más contentos y me alegraría de haber estado equivocado. Pero, ¿qué pasa si eso no funciona? Entonces tenemos un país sin ingresos petroleros. ¿Y qué va a pasar con los venezolanos? ¿Cómo vas a alimentar a 30 millones de venezolanos? Por lo tanto, una parte esencial de nuestro planteamiento es la creación de un programa de petróleo por alimentos, como se hizo en Irak, que permitió que durante un tiempo de sanciones muy fuertes, con supervisión internacional, nosotros no solo planteamos supervisión internacional, sino además supervisión del gobierno del presidente interino, Juan Guaidó, y de la Asamblea Nacional, que efectivamente sean capaces de supervisar el uso de esos recursos. Pero también del gobierno. Claro, pero Francisco, claro. pero también del gobierno actual. Por supuesto, por supuesto. O sea, ustedes plantean que incluso estén representantes del gobierno oficial, incluso Maduro estaría dentro de dentro de este poder. Bueno, ya voy. Esta coexistencia temporal entre Guaidó, digamos, los seguidores de Guaidó y Maduro. Bueno, ya voy, vamos por partes. No decimos que necesariamente Maduro está, decimos posiblemente Maduro, y fuimos muy cuidadosos cuando escribimos eso, porque hay un escenario, el mejor escenario es el escenario en el que puedes negociar sin Maduro. Y que Maduro, que es aborrecido por la mayoría de los venezolanos, se salga, y entonces estamos hablando de un modelo de gobierno que puede servir para incorporar al chavismo, el chavismo como partido político que tiene representantes importantes, a las Fuerzas Armadas y a la oposición, dentro de un gobierno interino que es capaz de darle garantías a todos. Ahora, uno no decide con quién negocia. O sea, si mañana a mí me secuestran, yo no voy a decidir que yo voy a negociar con el muchacho que estaba conduciendo el carro porque me cayó mejor que el secuestrador que me estaba apuntando con la pistola en la cabeza. A veces hay que negociar con el que te está apuntando con la pistola en la cabeza porque es una realidad, porque es el que tiene el poder. Entonces, por eso nosotros planteamos que tenemos que ser realistas. Ok, ustedes plantean de una negociación, la salida es una negociación. Ahora, yo puse toda esta tesis que ustedes presentan, la puse en redes sociales, quería escuchar la opinión de la gente. Y te voy a dar una opinión bien interesante de Miguel Vicenti, que concentra mucho de las opiniones en las redes sociales. Mi opinión es que esta estrategia tiene un solo hueco, pero es enorme. La propuesta lleva en sí a una carga moral, es decir, que se toma como cierto que Maduro respetaría unas reglas de juego transparentes. Y esto ha sido un tema muy repetitivo. Ahora, yo quiero traerte este comentario basado en esta premisa, porque uno se pregunta, ¿realmente negociar con Maduro? Pues esa es una de las preocupaciones que tiene la gente. Y en Perspectivas México, Mario, mi compañero, entrevistó a Lawrence Saleh. Tú lo conoces, Lawrence Saleh, que estuvo 4 años en la tumba, estuvo preso, recibió el premio Sakharov del Parlamento Europeo. Y yo quiero que escuches lo que dijo. ¿Ya se agotó el diálogo? ¿Ya no hay manera de avanzar el diálogo? Diálogo hubo un montón de veces y se burlaron otra vez. Mira, las veces que hubo diálogo,
que caímos en esa trampa fueron las veces que más asesinaron, detuvieron y secuestraron personas en Venezuela. Aquí lo que hay es un gobierno de transición establecido constitucionalmente, y lo que nosotros le estamos pidiendo a la comunidad internacional es que nos den el derecho de vivir en democracia. A nosotros nos negaron la oportunidad de vivir en democracia. Yo creo que los venezolanos merecemos vivir en paz, merecemos vivir en libertad. Francisco, me queda un minuto. ¿Qué tú le respondes al argumento de Laurent? Uno. Y dos, ¿por qué no dar ese poder de transición a Guaidó? Bueno, primero de todo quiero decir que Laurent Saleh a mí me parece un héroe de la generación joven de venezolanos. Yo lo admiro profundamente y estoy totalmente de acuerdo con él. Nosotros no estamos hablando de diálogo, estamos hablando de negociación. Estamos hablando de que el chavismo ceda el poder. Lo que estamos planteando es que en esa transición, en vez de pensar que le podemos quitar todo el poder al chavismo, quitémosle una parte del poder, lleguemos a un acuerdo transicional para generar la transición a la democracia. Lo que quiere Laurent Saleh es lo mismo que yo quiero, que mi país viva en democracia. Pero hay que entender que nosotros no estamos en una democracia. Entonces no podemos simplemente decir vamos a tener elecciones y eso resuelve el problema. Así funciona una democracia. Nosotros estamos en una dictadura. Tenemos que, de una forma inteligente, generar una transición hacia la democracia. Aprendamos de Lech Walesa. Lech Walesa, cuando estaba frente a esta misma situación, Premio Nobel de la Paz, se sentó con el jefe de los comunistas, con la gente que lo había metido preso, que lo había torturado a él y a sus seguidores, y les dijo, vamos a llegar a un acuerdo. Y llegó a ese acuerdo y gobernó con Jaruzelski por 2 años, y no solo fue capaz de lograr la transición hacia la democracia, sino que es una de las mejores transiciones. Ahí vemos a Rusia, que está en manos de un autócrata que viene de la KGB, y vemos a Polonia, que tiene un Estado democrático. Seamos inteligentes, construyamos una democracia que funcione, no pensamos que vamos a hacerlo aniquilando al chavismo ya, porque en este momento no necesariamente hay suficiente fuerza para hacerlo. Pensemos en cómo nosotros podemos generar un acuerdo que nos lleve hacia donde queremos y hacia donde quiere Laurent Saleh, esa persona que yo admiro profundísimamente por lo que ha luchado y por lo que ha sufrido. Francisco Rodríguez, te agradezco por haber tomado el tiempo de estar en el programa y explicar tu tesis. Ahora que la gente, los venezolanos, decidan. Fue un gusto haberte tenido en el programa.